noches. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica número 2 de el Diplomado en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Diplomado que se está dictando por intermedio del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. En la noche de hoy tenemos al doctor Rafael Tuesca Molina. Él es profesor de la Universidad del Norte. Él es médico con una maestría en salud pública, un doctorado en medicina preventiva y salud pública, y también es el director de la maestría en salud pública de la Universidad del Norte. El doctor Rafael tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a abordar hoy, porque incluso desde el punto de vista formativo, perdón, desde el punto de vista formativo, eh, hay que avanzar él ha podido avanzar en su segundo doctorado en esta temática. Voy a compartir en este momento, o le voy a preguntar al profesor Rafael si él puede compartir pantalla. Profesor Rafael, puede compartir para presentarlo. Voy a bajarle acá a Rafael. Rafael, su merced, Vale, ¿puede yo te compartir? escucho perfectamente, pero como quieras, si subes Sí, la presentación o la subo yo, no hay problema. exacto. Si usted me puede decir, ¿la comparte usted o la comparto yo? Como quieras, Eh, comparte la tuya que la tienes ahí. Listo, entonces ya la voy a compartir acá en este momento. Entonces, permítanme un momento, ya la comparto, como les estaba mencionando. Igual, ya la estoy aquí compartiendo. Como les estaba mencionando, iniciamos con este módulo 2 del diplomado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La sesión, como les estaba explicando, está a cargo del doctor Rafael Tuesca Molina, quien abordará el tema de salutogénesis mirada desde la Carta de Ottawa hasta hoy. Antes de iniciar con el doctor Rafael, voy a hacer mención de lo que es este módulo en el cual vamos a iniciar, el cual, como ustedes lo observan, ya tiene Eh, Perdón, Erwin, no aparece la presentación, se perdió. perdón un momento, ¿me escuchan apropiadamente? Sí, Porque se me, escucha bien. perfecto, es que me dejó de compartir pantalla y no sé por qué motivo, razón, circunstancia me dejó de compartir. Entonces, como les Aquí ya estaba está viendo. mencionando, perfecto, entonces como les estaba mencionando, ya estamos integrando y ya ustedes encuentran en la plataforma lo que es el módulo número 2. El módulo número 1, y cabe la pena destacarlo y mencionarlo, es un módulo que todavía está abierto, se puede cerrar. Como es el primer módulo de este proceso formativo, es un módulo en el cual tiene varios objetivos. El módulo número 1. El primero, podernos adaptar, introducirnos al tema. El segundo, empezar a reconocer los elementos conceptuales del tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El tercero, ir reconociendo las distintas actividades, las dinámicas para poder avanzar. Como nos coincide el tema de Semana Santa, se ha decidido dejar algunas actividades todavía activas, porque normalmente cada módulo tiene una duración de 2 semanas, pero digamos que el tiempo de Semana Santa no se consideró del todo, digamos que se dejó para que pudiéramos entrar en un proceso de adaptación y poder seguir avanzando. Dentro de la reglamentación del módulo 1 es importante mencionar la importancia del control de lectura. A la fecha, la mayoría, estoy hablando del 80% ya lo contestó. La asignación, que es una asignación de prueba, y el foro de discusión, el cual sí ha sido absolutamente tímido para hacer un primer foro, está bien, en donde ustedes procuran es centrarse en responder la pregunta y no interactuar entre sus compañeros y entre ustedes mismos. Lo más importante no es responder la pregunta, lo más importante es interactuar entre todos para poder avanzar.
Entonces les recomiendo que lo tengan en cuenta para ir concluyendo lo que es el foro de discusión. Ya lo que es este segundo foro, este segundo módulo, perdón, que ya empieza a introducir de una manera mucho más profunda el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ustedes van a encontrar que hay unos contenidos generales, hay una descripción del módulo que explica de lo que se trata, hay unas generalidades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, está, digamos, la Carta de Ottawa, unas lecturas, unos principios de epidemiología y niveles de atención y prevención. Esto para poder, digamos, diferenciar entre lo uno y lo otro. Al inicio se mencionó que si tocaba revisar todas las lecturas, recuerden que las lecturas principales están direccionadas para poder avanzar a los contenidos y que uno en este momento, como cualquier proceso formativo, tiene que hacer gestión de la información. Hoy veremos con la sesión del doctor Rafael el tema de salutogénesis que ayuda a comprender esas características de promoción de la salud, pero por su cuenta tendrán que avanzar en el tema de prevención, aunque en sesiones posteriores seguiremos avanzando al igual que en la sesión sincrónica número uno. Recuerden que las sesiones están programadas, nos falta la número 4, es una sesión que todavía no hemos podido confirmar con la Organización Panamericana, pero ya digamos que nos han dado un visto y un interés favorable para poder tener dicho conferencista. Dentro de las actividades está el control de lectura, número 2, también es sencillo, el foro de discusión que ya tiene las preguntas específicas y el taller. Este taller es una actividad que es muy, pero muy importante, porque el taller, a diferencia del control de lectura, el cual se extiende una o dos días, porque el control se extendió para hasta la próxima semana, hasta el lunes, el del módulo uno para este módulo número 2, hay estos talleres tienen dos etapas. Primero, lo que consiste un envío. El envío es máximo hasta el 13 de abril a las 10 de la mañana y después del envío viene la coevaluación, en donde a ustedes se les va a asignar dos coevaluaciones para que puedan realimentar a sus compañeros. Como la actividad es muy sencilla, es una actividad de pruebas, un comparativo entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la idea es que no se dejen alcanzar en esta fecha. ¿Esto por qué lo menciono? Porque después de la fecha es imposible recibirles la actividad y es una actividad que no se puede calificar manualmente. Recuerden que el objetivo de este diplomado es avanzar en los contenidos, pero también contribuir al aprendizaje colaborativo y pedagógicamente está diseñado para tal fin. Asimismo, también está el foro de discusión número 2 para que sigan avanzando y material complementario que relaciona la temática para quien quiera profundizar. Sin más preámbulo, le doy ya la bienvenida al doctor Rafael Tuesca de la Universidad del Norte, del Departamento de Salud Familiar y Comunitaria de la División de Ciencias de la Salud. Doctor Rafael, muy buenas tardes. Doctor Erwin, buenas tardes. Gracias por su presentación. Señor, lo escuchamos perfectamente y quedo atento para que usted me diga siguiente. Vale, no, está todo bien. Vamos a ver si yo puedo avanzar. Eh, bueno, tú me ayudas con el avance porque no me dejas. Sí, yo quedo atento y yo, porque Vale, como yo ok. compartí pantalla, Vale. yo le doy la siguiente. Entonces, gracias por la presentación. Vamos a tocar el tema de salutogénesis. ¿Y cuál es el enfoque, el abordaje que tiene este enfoque de salutogénesis que va enmarcado con lineamientos que ya voy a detallar frente a promoción de la salud? Y vamos a abordar cuál es el enfoque de la salutogénesis, el origen, los hechos, cuáles son los aspectos filosóficos, teóricos del modelo, qué experiencias hay de investigaciones con respecto a este modelo y hacia dónde tenemos esta mirada de promoción de la salud que creo que la pandemia de COVID nos tiene que hacer un llamado de atención para valorar eh, dónde estamos, qué construcción, qué posibles avances hay y cuál sería la perspectiva colombiana frente a Mía y o Maite frente a esta temática del enfoque de salutogénesis. La próxima.
La siguiente, por favor. Vale, entonces, esto surge por Aaron Antonovsky. Antonovsky hizo un doctorado en sociología, estuvo trabajando en los Estados Unidos frente a todo el abordaje de sociología, medicina social, y tenía cierta inquietud a raíz de lo que él había podido abordar, detectar, lo que había visto de investigaciones de personas que habían estado sometidas a toda esta parte de explotación nazi, de toda esta odisea que habían vivido, y algunas personas tenían como ciertos mecanismos de poder salir adelante frente a otras personas que no habían estado expuestas. Entonces, eh, él trabaja para el Instituto Israelita trabajó para el Israelita de Investigación Social, y ahí comienza él a desarrollar esta serie de avances, y luego comienza a mirar y comienza a trabajar con toda esta métrica que tiene que ver con el enfoque y la teoría de la salutogénesis. Después de casi una década, más de una década, eh, le permiten que funde o forme en la Universidad de Ben Gurión la cátedra de sociología médica con este enfoque, con el enfoque salutogénico. Entonces, fíjense que trabajó en Yale un gran tiempo, pero es el retorno y la contribución que Antonovsky hace frente al modelo. La siguiente. ¿Por qué parte de entender este enfoque de la salutogénesis? Eh, Como bien ustedes saben, la descripción del preámbulo de la salud por la Organización Mundial de la Salud, creo que la mayoría de los autores se quedaron en las primeras tres líneas del preámbulo, que la definición la establecen que es ese equilibrio entre la parte física, mental y social, y luego dicen que, y no solamente la mera ausencia de la enfermedad. Y realmente casi todos los críticos frente a la definición de la salud se queda en esta primera parte de ese preámbulo, no valoran otros alcances que en la definición aparecen, pero que quedan como velados, eh, dado que se concentraron en esta primera parte, que creyeron que aquí estaba la definición y no vieron que el constructo de la definición de salud tiene un desafío y tuvo un derrotero para Europa después de la guerra muy amplio, pero que realmente, por lo que nos enseñaron, y lo digo porque también fui un poco mal enseñado al inicio, esto lo aprendí fue cuando hice mi maestría, y cuando la hice fuera, no en Colombia todavía nos quedamos en esa primera parte, y hay personas de nuestro país que solamente se quedan en la primera parte y no revisan y no le ponen letra menuda a toda la descripción del preámbulo de la Organización Mundial de la Salud en el año 46. Entonces, ¿por qué? Porque hay otros aspectos que tienen que ver con el derecho, la salud como derecho. Luego tiene que ver la salud, el enfoque de la salud como la transformación de los pueblos, que el abordaje, la investigación, el avance de la ciencia es compartido. Esto realmente no le prestamos atención, que esto es compartido. Tiene que ver con la cooperación global, los riesgos que hay que comenzar a abordar, el enfoque de infancia. Posteriormente, el problema de el manejo de pobreza y relacionado con las enfermedades infecciosas con la pobreza. Pero acá hago claridad aquí un punto que es válido tomarlo en cuenta, que los objetivos del desarrollo sostenible son demasiado blandos, por así decirlo, realmente no permiten dar un derrotero, los ODS, porque hablan de fin de la pobreza. Realmente yo cuestionaría llegar a un fin de la pobreza
por mucho que digamos un país desarrollado, vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos, pronto es un mal ejemplo, pero también tiene pobreza y tiene una pobreza en unas condiciones realmente complejas. Casi todos los países, independiente de su nivel político de desarrollo, tienen niveles de pobreza, pero digamos unos más, otros menos, nosotros tenemos un poco más. Y este punto hay que saberlo valorar porque el enfoque, si uno se toma la tarea de revisar esa definición de la salud, va más allá, pero realmente este fue el punto como de quiebre que hace Antonowski, donde el enfoque y realmente lo que han vendido las secretarías de salud y las organizaciones mundiales que tienen que ver con salud, las gestiones del mundo se quedaron con la salud y la mirada de la perspectiva de la salud fue más hacia el negocio. Entonces, todo este punto me lleva a que, ¿por qué surge el concepto de salutogénesis? Y él lo plantea el origen de- desde el latín de salus como salud, el uso de introducir la génesis como recurso, como proceso, y es planteando cómo, cuáles son los recursos que tiene la salud desde el enfoque de la salutogénesis. A partir de esto, él plantea una fórmula realmente un poco matemática bastante compleja, donde posiciona lo siguiente. Para alcanzar la promoción de la salud se requiere un enfoque de salutogénesis, ojo, un enfoque de salutogénesis, sumado con la calidad de vida de las personas, multiplicado por los derechos humanos. Entonces, fíjense que este es un abordaje desde una matemática muy compleja y desde un pensamiento complejo de posicionar la promoción de la salud bajo bajo esta métrica, que realmente no es 1 más 2 multiplicado por 3, es mucho más compleja esta conjugación de este enfoque. La siguiente. Y parte del punto de los enfoques de salud y toda la enseñanza de salud en, en las escuelas, academias para el personal de salud, ya sea odontología, medicina, enfermería y todas las demás áreas de salud, nutrición, etcétera. El enfoque va en la formación de la patogénesis, es decir, fuimos formados y seguimos siendo formadores de patogenicidad. Entonces, hablamos de causas de enfermedades, evitar el problema de las enfermedades, eh, ver las enfermedades, los problemas anormales, eh, las enfermedades en función de su reactivación, de sus ausencias, eh, el dolor permitido con la enfermedad y ya casi de último le metemos el ingrediente de que preparamos para que cómo viva la persona con la enfermedad. ¿Vale? Entonces, este es el enfoque que realmente se le vende y se le negocia al estudiante en cualquier área de la salud. Pero el enfoque de la salutogénesis va más allá. El enfoque va en función de realmente es el enfermo. Entonces, aquí el punto es, no es qué causa la enfermedad, aquí el punto es qué causa la salud. Aquí vamos a un enfoque distinto, es decir, para enseñar y formar en salud, y no formar en enfermedad. El otro punto es cómo alcanzar este potencial hacia la salud. Y tenemos que valorar aquí el punto de el enfoque de promoción de la salud, algo muy alejado en este país. Educación para la salud como el ingrediente o como la herramienta fundamental dentro de la promoción de la salud. Y luego las acciones encaminadas de la estrategia de prevención, pero ojo que la prevención está con arraigos en la patogénesis. El otro punto es que no comparto el pensamiento de normal y anormal. Realmente no concibo esto y parte de cuando revisamos
el enfoque de Levi-Claire, de la triada etiológica, del supuesto equilibrio y la supuesta normalidad o balance entre huésped, agente y medio. Realmente aquí, si lo miramos desde el enfoque del pensamiento complejo, realmente aquí no hay eh, elementos que nos hablen de qué es normal o que esto después se transforme en anormal, sino que aquí hay una serie de unos flujos, unas dinámicas, unos procesos donde lo que estamos mirando, que como son procesos y se mira desde el punto de vista de sistemas y donde estos procesos van a tener unos puntos, con unos estímulos, con unos desencadenantes, va a permitir que esto genere procesos, y no estamos hablando de equilibrio, sino que estamos hablando de procesos que van a ser cambiantes, fluctuantes. Por lo tanto, no da espacio al equilibrio ni da espacio al concepto de normalidad. Entonces, todo se obedece a una serie de procesos que van a dar origen a las distintas presentaciones de cómo estamos en ese nivel de salud. El otro punto es mirar la salud como una ganancia, que realmente bajo el sistema que estamos viendo, la enfermedad es una ganancia para la GPS. Y lo que tenemos que tratar de posicionar para la mirada de los economistas, no la enfermedad como negocio, sino la ganancia de tener salud como un mecanismo de producción y de desarrollo. Entonces, si miramos la ganancia de tener salud amarrada al desarrollo, la ganancia de educar amarrado al desarrollo sostenible y humano, creo que aquí tenemos un ganar y un crecimiento distinto frente a esta forma de ver a, el aspecto solamente de la enfermedad. Y el otro punto viene a descubrir formas de vivir más completas y no el enfoque de la patogénesis es como decir, bueno, pero si ya le dio, ya acostúmbrese a vivir con eso. Entonces, fíjense que es tratar de dar otro valor y otro sentido a la vida, a la existencia. La siguiente. La siguiente, Proferu. Con eso, Antonovsky se planteó las siguientes preguntas y lo que comentaba al inicio, que por qué las personas se mantenían saludables. Ojo que el enfoque viene con saludables y no dijo enfermas. ¿Por qué las personas se mantenían saludables a pesar de estar expuestas a influencias perjudiciales? Se refería a estas mujeres que estaban del holocausto. ¿Y cómo se arreglaron esas mujeres para recuperarse de las enfermedades? El enfoque de salud. ¿Y qué tenían de especial esas personas que no enfermaron a pesar de vivir esa tensión extrema por la situación de presión de holocausto? Entonces, fíjense que aquí estos elementos lo llevan a el enfoque de sistema y aquel punto que había comentado que la salud no es ese estado de equilibrio, sino es un proceso que es inestable de autorregulación, que es dinámico, cambiante, que es transformador. La siguiente, por favor. Para poder entender este sistema de procesos, eh, hay una serie de bases teóricas, no solamente descritas por Antonov, sino descritas por su equipo que ha desarrollado y ha mejorado tanto los instrumentos como el enfoque teórico de la salutogénesis. Y se basa en lo siguiente. La perspectiva amplia del concepto de la salud como un continuo, eso que lo planteaba eh, Milton Terris, la salud es ese continuo del va y viene. El otro aspecto es que, eh, del punto de vista de la psicología, es el abordaje del afrontamiento. Entonces, para poder entender cómo las personas en ese continuo comienzan a ver esa tensión y esa presión, ese tire y afloje
de poderse ir adaptando y cómo pueden ir adaptando, mejorando ese aspecto estresor donde las personas van pudiéndole sacar como el beneficio y adaptarse a esos estados y salir realmente victoriosos, salir resilientes de esos factores estresantes. Parte también de esta teoría, hay elementos de la teoría del apoyo social de Weiss para poder entender cómo es este modelo de- dentro del sistema del proceso de sentirse saludable. La terapia centrada en las personas de Roger, la teoría que tiene que ver con la autoeficacia, que tiene que ver con todo lo de Bandura, de, eh, de cómo el aparato mental ayuda a eh, toda esta parte operacional, lógica, para generar tanto la motivación como ese tipo de reflexión de la conducta razonada hacia los cambios en ese tipo de las transformaciones de la dinámica de las personas, y a su vez otros eh, del área que tienen que ver con esto de terapia narrativa, como tienen ajustes en esta parte conductual de la adaptación de las personas. La siguiente. Entonces, él plantea un modelo, este modelo que es el continuum, del que hablaba Milton Terry, que tenemos un dipolo con respecto a la salud o la salutogénesis, y tenemos que la S negativa es una salutogénesis hacia a la patología, hacia el proceso complejo de la enfermedad, no solamente el enfermo, no solamente la enfermedad, el enfermo y todo el andamiaje que está relacionado con este proceso. Y hacia el lado positivo tenemos la salutogénesis, como que ese individuo se encuentra en un estado óptimo y funcional. Aquí el estresor estaría como en el dial, en la cadena media de ese proceso, que lo va a mover de un lado al otro. Es decir, este punto va a ser eh, móvil, no va a ser estático. Y este estresor se va a convertir en un tensor que, dependiendo cómo el sujeto en sus mecanismos de adaptación lo maneje, este, este estresor le da una tensión que lo va a trasladar, si es positiva, hacia el enfoque de la salutogénesis. Pero si este estresor tiene un efecto negativo, lo lleva hacia la parte negativa de la salutogénesis, que correspondería a la patogénesis, al derrumbamiento desde el punto de vista conductual psíquico, y lleva a la presentación tanto en la parte psíquica como en la parte somática y todo el complejo que genera la patogénesis. Por lo tanto, la salutogénesis va a estar relacionada que la gran carga de esa salutogénesis va a estar dada por los recursos. Estos recursos tienen un peso grande de la promoción de la salud. Y estos recursos están enmarcados en elementos que casi todos los que estamos en el enfoque de la salud pública y de la epidemiología tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y cómo esos determinantes, tanto individuales como los determinantes proximales, los determinantes distales, los determinantes de la desigualdad y de la inequidad, se conjugan a nivel individual, a nivel colectivo, para generar de forma colectiva una buena salud o una mala salud. Entonces, la tarea de este enfoque y de este modelo es que todo el andamiaje de la promoción de la salud es generar los recursos para buscar esa buena salud en función de todo lo que tiene que ver con el, el, el sartén fuerte de este proceso de la promoción, estaría amarrado a la educación para la salud.
pero los otros ingredientes de la promoción estarán relacionados con los determinantes, cuáles son las políticas de actuación en los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con agua, que tiene que ver actividad física, vivienda digna, tiene que ver con paz, tiene que ver con educación, tiene que ver con un ambiente limpio. Y dentro de ello, el enfoque ahora de los factores de riesgo que van a ser estos elementos que se van a involucrar dentro de los estresores, estos factores de riesgo tendremos los elementos propios de la protección de la salud que estarían ubicados, uno en la esfera de salud y otros que están ubicados en otras esferas. Y la parte de prevención, que también un gran eh, grupo de ellos están enfocados en salud y otro va a estar direccionado en otras áreas que van a garantizar esta fase de prevención. Y ya la parte de la enfermedad sería el papel y el rol de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, la mirada de esto, la mirada del enfoque hacia a lo fuerte de todo esto es un enfoque hacia la salud fundamentado en la promoción de la salud y cómo se pueden intervenir esos factores de riesgo desde la protección y desde la prevención. La siguiente. Para avanzar en esto, Antonovsky plantea una serie de instrumentos que permiten valorar cómo podemos medir, porque después van a decir, bueno, pero entonces todo este cuento de la salutogénesis, esto cómo se mide, cómo sabemos los que estamos en el área de salud pública o los epidemiólogos que necesitamos medir, cómo medimos esto. Entonces, eh, el primer elemento sería el sentido de coherencia. ¿Qué es el sentido de coherencia? Es ese aspecto que permite asegurarnos cómo el sujeto le puede servir para predecir, para poder manejar estímulos internos, externos, y qué recursos tiene el sujeto para poder eh, reflejar acciones ante estos elementos. Y tiene tres componentes claves este sentido eh, de coherencia que tiene que ver la parte del componente cognitivo. Fíjense que tenemos que ver los elementos teóricos del modelo para poder entender esto. Desde el punto de vista cognitivo tiene que ver con la comprensibilidad, de cómo el sujeto comprende, entiende de manera, esa manera abstracta puede entender toda esta parte de promoción. El otro punto es la manejabilidad. Dentro de ese componente tiene que ver qué instrumental de comportamiento tiene el sujeto que puede prever cómo su comportamiento lo lleva a hacer en el enfoque de comprometerse con la promoción de la salud. Y el tercer elemento tiene que ver con la significatividad, cuál es el sentido de su motivación personal, cuál es ese significado motivacional que tiene ante esa promoción de la salud. Estos tres elementos, una batería de preguntas, van a permitir al sujeto valorarlo cómo está en un momento dado y nos puede servir de elemento de trazabilidad y poder ver qué bagaje tiene el sujeto de manera individual y qué probabilidad se tiene a nivel comunitario o a nivel de una comunidad o a nivel de una localidad o a nivel de un grupo de pacientes, esos sujetos frente a la parte de promoción de la salud, con el fin de que por un lado el clínico y por otro lado el saludista o el epidemiólogo pueda saber cómo está eh, preparado, cómo están prestos frente a la promoción de la salud este conjunto de personas para poder tratar de tener un marcador o tener un elemento que me va a dinamizar y ver cómo todo esto de promoción de la salud, qué le está quedando a la gente en su día a día.
La siguiente. El otro segundo elemento grande aquí serían los recursos de resistencia generalizada. Entonces, estos recursos de resistencia generada van a ser como esas herramientas, esos requisitos desde el punto de vista biológico, material, psicosocial, que permiten que esas personas van a tener los elementos anteriores y le van a garantizar que esos recursos él va a poder tener, eh, lo puede asumir eh, el dinero y tiene la capacidad eh, adquisitiva para resolver, solucionar, si tiene por otra parte el conocimiento, si tiene la experiencia, si contiene autoestima, qué tiene de hábitos saludables, cuál es el compromiso que él tiene, qué tiene dentro de su red social de apoyo que le va a permitir amarrarse a este tipo de insumos o de cambios, qué hay del capital cultural en esa localidad, en ese grupo de sujetos, su nivel de inteligencia y cómo las tradiciones y esa visión de vida del sujeto le permiten a él tener ese sentido y poder eh, generar acciones que le permitan transformar, mantenerse y hacer cambios en su acontecer. Entonces, todo esto se mide, estos elementos se miden bajo este instrumento para valorar este tipo de eh, métrica frente al enfoque de la salutogénesis. La siguiente. Entonces, ¿qué plantea él? Él plantea la siguiente metáfora para poder entender esto desde el enfoque de la complejidad del pensamiento complejo. Y él asume que la metáfora es que las personas viven en el río de la vida. Este río de la vida no es una corriente tranquila, transparente, continua, sino que este río de la vida va a tener una connotación variada y como un río va a tener un origen, unos saltos, van a haber afluentes, van a haber zonas que van a estar acompañadas con estrechura, va a haber piedras, va a haber fuertes corrientes, puede haber zonas de calma y luego hasta que este río va a terminar su proceso en la desembocadura. Entonces, como ven, viene de todo un proceso, de una conjugación de situaciones, eventos, puntos, donde aquí se plantea la vida que va a tener una serie de desafíos, eh, el sujeto frente a la vida. Y el punto es cómo, que ese es cómo llevar al sujeto a tratar de cruzar ese río de la vida en distintos puntos y cómo el enfoque de la salutogénesis le va a permitir prepararse o afrontar cómo va a superar el paso de ese río dependiendo de las condiciones o de los eh, factores que ese río comprometa hacia la enfermedad o hacia la muerte. Y el punto es darle herramientas a ese sujeto que se convierta en un buen nadador para que pueda cruzar, para que pueda atravesar ese río y va a ser bajo el enfoque de la salutogénesis. ¿Cómo lo llevamos? Que pase de un punto a otro, de una orilla a otra. La siguiente. Entonces, en ese río de la vida, él plantea que el, en el punto más alto, es decir, el enfoque va a estar dado y todo el peso fuerte va a estar enfocado a entrenar al sujeto en promoción. Amarrado a ese enfoque va a estar dado de forma positiva la salutogénesis, la educación para la salud. Esto es algo fundamental. Las academias, los programas de medicina, de enfermería, hemos olvidado realmente este proceso. Lo hemos dejado atrás. Realmente algunos programas teníamos la parte de educación para la salud,
teníamos hasta asignaturas independientes de promoción de la salud, pero dado que la forma un poco obtusa de algunos académicos le han restado el escenario, el espacio de la promoción de la salud, el enfoque de salud y todo ha sido una mirada reduccionista hacia el enfoque de la enfermedad. Entonces, ¿cómo a partir del el anclaje que tiene que ver la educación posteriormente, si la educación no logra darle las herramientas al sujeto, la otra herramienta corresponde a la prevención, y si la prevención no amarra al sujeto completamente, las otras estrategias estarían dadas en la protección que tienen que tener eh, las entidades de salud, los sistemas, para garantizar y mantener al sujeto que pueda atravesar ese río. Entonces, fíjense, con esas primeras 4 bandas va a estar todo el enfoque. Hay un enfoque de política pública, hay otro enfoque que está con política, que está amarrado con educación, y 2 áreas que están, unas muy amarradas al sector salud, pero muchas acciones en prevención y en protección también salen del sector salud, se involucran en otros sectores que tienen que darle apoyo al sector sanitario. Y esto es lo que mantiene al sujeto en un enfoque positivo. Cuando estos elementos no se han logrado por una serie de vacíos, deficiencias en el sistema, el sujeto cae en un proceso, y los sistemas de salud tienen que brindar el aspecto de la curación. Pero si no logran dar la curación, porque hay una serie de situaciones que ha permitido que este sujeto llegue a la enfermedad, hay los elementos que estarían relacionados con el proceso de enfermedad, pero si estos no superan este proceso, llega al fallecimiento de la persona, y ahí no podemos hacer nada, que es ya la caída hacia la parte final de este río. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué aspectos de este enfoque tienen que ver con la mirada de la salutogénesis dentro del abordaje de la salud pública y dentro del abordaje de transformar los servicios de salud? Entonces, por un lado, tiene que ver con eh, parte del desarrollo que se ha dado con la medicina, especialmente en la atención, en el tratamiento, en el hecho de irse ahora hacia las causas, trabajar eh, cómo ser predictivos, y hace parte todo esto que se han venido desarrollando como medicina translacional, lo que tiene que ver con em, medicina de diagnóstico, todos estos elementos, cómo le van permitiendo insumos de la evidencia para que esto se incorpore en la parte de atención y tratamiento. Pero también está ahora el enfoque de la salud pública, y cuál es el aporte que hay de la evidencia en salud pública, en prevención y promoción, para brindarle herramientas de poder actuar en las fases esas azules que estaba mostrando, de educación, prevención, promoción, etcétera. Eh, Desde el punto de vista ya de la prestación de servicios, del enfoque curativo, si bien lo que estamos haciendo es intentar salvar a gente para que no se ahogue, pero realmente a veces, si lo miramos de cara a lo de COVID, tenemos que tener herramientas tecnológicas sofisticadas, personal bien entrenado, y eso lo estamos viendo, que ya los sujetos que se agravan y se complican desde el punto de vista respiratorio, que tienen una comorbilidad, la atención de curación con COVID desde las unidades de UCI, tiene que ver con qué herramientas de farmacoterapia tenemos, los equipos de reanimación, el personal entrenado y capacitado, la calidad de los servicios de UCI y otra serie de bagajes para como poder darle
enfrentamiento o la provisión de algunas nuevas herramientas de fármacos nuevos, terapias nuevas, novedosas, que puedan servir, pero realmente esto tiene un costo y no lo van a asumir todas las personas. Por lo tanto, gran parte de toda esta herramienta y aparataje estaría en todo ese enfoque que eh, parte de la promoción de la salud ha quedado un poco coja, de la comunicación en salud y de la educación en salud, eh, ha quedado un poco coja por parte de secretarías de salud, ministerios de salud, de entidades prestadoras de salud, frente a toda esta emergencia y ya en la región Caribe que nos vamos por la tercera ola que estamos frente a COVID. La siguiente. Entonces, es fundamental aquí, no me voy a extender, el enfoque de la educación para la salud, de cómo transformar hacia la formación en salud y cómo entrenar a los personales hacia la educación para salud. Es la siguiente. El enfoque de la promoción, entender y bajo la visión de Sigrid, eh, la forma de entender promoción de la salud, de darle a las personas un nivel de vida decente, no indecente, tiene que ver con vivienda saludable, trabajo saludable, que sea menos, con menos riesgo, y con toda esta gente que está con la defensa de, de género. Yo no les matriculo mucho a ese objetivo del desarrollo sostenible que habla de la igualdad de género. Yo le apunto a la equidad de género y le apunto a unas equidades en función de mirar la paga. Nadie se ha puesto a mirar realmente qué tan, cuál es la justicia salarial que tenemos frente al trabajo. Eh, y cuáles son los determinantes económicos frente a la forma de pago, que realmente esto no se toca y se quedan en unas cosas muy dispersas de un enfoque de la igualdad realmente no genera equidad. Entonces, si nosotros hablamos que queremos lo igual no genera equidad. Lo igual genera más inequidad. Entonces, esto es bastante complejo verlo, pero hay que analizarlo bajo este enfoque. La siguiente. Y esto lo que permite es valorarse y dar una cosmovisión de sentirse bien las personas. Aquí voy a coger la siguiente, por favor. Una visión étnica, esta es una visión indígena, en donde este Bildung está hablando de cuáles son estas miradas desde el punto de vista una visión étnica de las potencialidades que tienen las personas para poder meter aspectos de la cosmovisión, de la medicina eh, natural, de ver otros enfoques que no tenemos por qué despreciar de culturas étnicas o de culturas antiguas frente a este tipo de entendimiento que lo podemos obtener de otro tipo de tradiciones de Asia, digamos, de China, de la India, que realmente no nos llegaron con la tradición eh, eurocéntrica, sino con el hecho de poder ya estar en un mundo global, ahora podemos retomar otros tipos de visiones que nos permiten nutrir y si miramos las que tenemos en nuestro interior, cómo se tiene que trabajar a partir también de la parte individual, de la parte el entendimiento de esa parte interna del sujeto, del respeto por la naturaleza, por la tierra, por el aire, ese enfoque del indio eh, de Seattle frente con Franklin, con todo esto de la carta que tiene que ver cuando lo colocamos a leer frente a la pelea entre el indígena y el blanco, y es que el significado de qué significan los árboles, qué significa el río, qué significa el aire. Entonces, ¿eso qué significado tiene si el indio como el blanco van a compartir el suelo, el agua, el aire? Entonces, no hay diferencia, sino que comparten todo lo mismo y es como reconocer estos elementos de
eh, de la tierra. La siguiente, en la cultura de los pueblos indígenas, ellos no reconocen o que no existe en su lenguaje esta parte de la visión de la enfermedad que tenemos nosotros. Ellos lo que están hablando es de el mal, entonces tienen otra forma de entender la medicina propia de nuestros indígenas. eh, no ven el patógeno, ven como una serie de fuerzas que están interaccionando con el enfoque de la naturaleza, el individuo y todo ese conjunto me recrea y me recuerda ese enfoque, una parte del enfoque del miasma y cómo esas zonas de miasma son zonas como las protegidas dentro de una comunidad y cuando esas zonas se invaden por una persona, en el caso de la comunidad Wayuu, una persona que no es indígena, un arijuna, puede ser afectado o puede tener una influencia negativa por entrar a este tipo de zonas y genera una serie de enfermedades o de males en estas personas. Entonces, ver una serie de un enfoque diferente dentro de este proceso de la enfermedad desde el punto de vista social, cultural, étnico, y que hay que darle a esto un sentido de respeto por parte de la medicina actual con la medicina tradicional para que se puedan crear puentes y poder amarrar y poder transformar. Es parte del enfoque de la salutogénesis, va a poder entender estos puentes, no para imponer de una forma agresiva nuestro pensamiento, sino para poder entender los arraigos, la cultura, todo el proceso, entender el manejo de las plantas, el enfoque de la naturaleza, para poder ir transformando y trascendiendo un poco en este enfoque del arte de sanar o de curar. La siguiente. Entonces, esto, miren, algunas cosas de esta cultura wayuu, digamos, Maleigua es la máxima deidad del pueblo wayuu, es el creador y fundador de las sociedades de sus habitantes. Puyá es el nombre polisémico, es decir, hay varios dioses y genéricos que se le da para la lluvia y tiene que ver con la muerte de los seres. Y Pulowi es la esposa de la lluvia. Fíjense que hay como también en la parte de lo que hay de lo chino, hay como un yin y un yang. Y Juyá está asociado dentro de la sociedad Wayuu. Tiene que ver cómo eh, interactúa eh, todo este fenómeno de la parte ecológica, la parte de lluvia, con la parte de sequía, y cómo interacciona luego con la parte al haber sequía, cómo interactúa con la aparición de enfermedades, con que no hay producción de alimentos. Entonces, cómo todo esto se convierte en eh, cíclico, cómo las lluvias van a representar un periodo de crecimiento, pero también cómo esas mismas lluvias en fenómenos torrenciales van a tener un efecto negativo frente a los objetos. La siguiente. Entonces, este modelo salutogénico en el contexto de España ha tenido un arraigo fundamental dentro de la comunidad de Cataluña. Hay un gran desarrollo en Girona, perdón, eh, que esta comunidad ha estado muy arraizada y eh, conectada con Francia y con políticas de territorio francés en la adaptación de este enfoque de salutogénico y gran parte del desarrollo y toda la forma del abordaje que se ha desarrollado en Girona con todo el enfoque positivo, favorable, tanto en la adaptación de la ciudad, el diseño, la formación en promoción de la salud y como autores como Dolo Zungiva ha manejado y tiene un buen repertorio de investigaciones, de experiencia, de trabajo con formación en promoción de la salud. Hay una formación doctoral en el área de promoción de la salud y hay mucho arraigo y mucho enlace entre
la comunidad, los hospitales, la política, la actuación de la alcaldía, eh, cómo se manejan estos dos pueblos vecinos en la parte francesa y en la parte española para todo el trabajo de este modelo de entorno salutogénico. La siguiente. Hay una serie de investigaciones, aplicación del modelo en el concepto social, tanto se ha hecho como para pacientes diabéticos, también se ha estudiado en el abordaje de clínica, identificar en promoción de los servicios de salud para personas mayores, también se ha hecho para estudiar intervenciones en el área de enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay publicaciones diferentes relacionadas con este enfoque salutogénico eh, dentro de la formación de salud pública en, con nosotros en Uninorte. Alcanzamos a desarrollar en un proyecto de Predicol, trabajado en dos ciudades, en Bogotá y Barranquilla, para actuación e intervención frente a diabetes con el instrumento de FINDRI. Aplicamos este instrumento del SOC, hicimos una validación. Estamos pendientes de publicar resultados y cómo pudimos ver el enfoque de esta población, especialmente lo hicimos fue en Barranquilla, de el entendimiento y qué tipo de afrontamiento tenían las personas frente a la promoción de la salud. Y realmente esto es como eh, un campanazo para que no les va a gustar mucho las entidades de salud, pero realmente no hay todavía esa adherencia tan fuerte a esa parte de ese enfoque de promoción positiva. La siguiente. Bueno, ¿qué derroteros hay de este enfoque frente a Maite y, al MIAS? Y es valorar cuáles son este conjunto, y con COVID nos los ha puesto en bastardilla, de las acciones coordinadas, complementarias, efectivas, de las rutas, de las guías, eso cómo realmente si estamos preparados frente al manejo de la atención primaria en salud. Es un debate que el doctor Erwin sabe que estamos al frente de APS, frente a la Asociación Colombiana de Salud Pública. Eh, tenemos qué nos ha pasado frente a COVID y cuál ha sido el saldo de esta actuación, realmente un saldo negativo por todas las partes comprometidas con salud. La gestión integral del riesgo y lo que supone la gestión integral del riesgo en salud. Y la gestión integral del riesgo tiene más enfoque hacia la parte economicista de cuánto le cuesta atender al enfermo, más no cuánto le cuesta mantener sano a las personas. Y esto nos lleva a que a través del MAIT el enfoque va a estar dado por territorios y por poblaciones, y aquí está la gran deuda, digamos, cómo intentar transformar ese enfoque territorial y poblacional. Es decir, lo que se diseñe desde el Maite en Bogotá no es el Maite en La Guajira, no es el Maite en Barranquilla, no es el Maite en Valledupar, ni es el Maite en Manizales. Entonces, ojo que eso tiene una serie de connotaciones de que si bien somos colombianos, pero no somos igualitos, ¿ok? Por otra parte, hay un enfoque que tenemos que trascender, que es el enfoque del trabajo sectorial, cómo esto tiene que trascender a otros sectores, a otras secretarías. Como lo dije, tiene que tener vivienda, agua, tiene que ver con la parte de trabajo digno, la acción integrada de los diferentes sectores, la acción integrada de las academias. Tenemos unas academias fracturadas, seccionadas por una carrera contra la acreditación y hacia la supuesta calidad, pero vamos hasta unos índices, ay, perdón. Eh, estos indicadores están dados más a ranking, pero realmente estamos solucionando, estamos haciendo investigación aplicada para resolver los problemas territoriales. Entonces aquí está que tenemos de retomar la Carta de Ottawa, la Carta de Edmonton de universidades saludables, que estamos trabajando con universidades saludables y cómo involucramos realmente la promoción de la salud, que sea
carne viva dentro de la prestación de los servicios y cómo lo integramos a la prestación de los servicios. La siguiente. Por lo tanto, esto va más allá de y transformar un escenario donde la comunidad tiene que participar, la sociedad civil, académicos, investigadores, eh, públicos, en elaborar una política pública hacia lo sano, ambiente favorable, reforzamiento de la acción comunitaria, desarrollo de aptitudes personales, reorientar los servicios de salud. Entonces, todo esto nos demanda un cambio en la forma como se están desarrollando la promoción. La siguiente, porque ya son las 7:06. Y como todos estos elementos nos llevan a fortalecer los tres pilares eh, válidos, creo que deben revisar estos elementos, estos tres pilares de la promoción de la salud, que tiene que ver con algo que le hace falta a la salud en este país, es la buena gobernanza. El otro punto va con ciudades saludables. Eh, Lo saludable tiene que verse en un sentido complejo, pero no es que quiere decir que eso va a ser imposible, sino en el sentido del pensamiento complejo. Es decir, que no trabajemos en función de las industrias, para las industrias, sino que las industrias trabajen para la sociedad. Hay industrias que nos están contaminando, pero como producen empleo, dejamos que contaminen y entonces ellas, supuestamente aquí el que contamina paga, pero eso no es tanto la realidad y realmente los dejamos que y no le tenemos cortapisa a esta serie de empresas. Y lo otro son cómo la academia genera, traduce conocimientos sobre salud. La siguiente, por favor. Entonces, estos son el enfoque de OMS, la retroalimentación de la novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Shanghái, a dónde va esos tres pilares de la promoción de la salud. Y esto es una nueva mirada de hacer política, de hacer ciudades, ambientes, de hacer determinantes sociales de la salud. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los retos? Que el talento humano en salud, en promoción de la salud, hable de promoción y protección de la salud. Desarrollar propuestas, proyectos, programas de promoción de la salud. ¿Para qué? Para movilizar recursos, generar evidencia, implementar la evaluación de programas. Casi muy poco evaluamos programas que se emplean para comunidades, para ancianos, para niños, adolescentes, que podamos evaluar esos programas de promoción en función de su modelo y en función de su enfoque, de sus estrategias, para poder decir si realmente se está apuntando a promoción de la salud. Y lo otro es que se generen programas, propuestas de largo alcance, que vean las necesidades de los territorios, de las comunidades, de los entornos. Y creo que con esta, no sé si acabamos, profe Erwin. Y aquí, para que ustedes puedan leer, son las prioridades en promoción de la salud y valoren cómo estamos, hacia dónde vamos. Y fíjense que hay muchas cosas que se trazan aquí y algunas empresas fuertes les van a dar cortapisa. Por ejemplo, Philip Morris, espacios sin humos de tabaco, medios de vida sano, buena nutrición y una actividad y una vida física activa. Ahí nos vamos a meter con todas las empresas de los empaquetados, chitos y todo lo otro que tiene que ver, de todas esas cosas eh, con frituras que realmente no aportan nada de esto, pero bueno, es parte del negocio, de lo que venden. Y ahí se meten McDonald's, y se meten Coca-Cola, y se meten todo este grupo de fuertes. Eh, el punto de que estamos haciendo en salud escolar y el desarrollo de los adolescentes en función también con la parte de su educación sexual, que tenemos con envejecimiento sano y que el punto que es para un campanazo a los sistemas de salud, la creación y la capacidad y el fortalecimiento en áreas de sistemas de información y de vigilancia. COVID nos los ha puesto en bastardilla, que aún estamos aquí crudos frente a todo esto. Y mortalidad materna, primera infancia, etc. Y la última, si no estoy mal,
Entonces, todo este enfoque de estos escenarios, cómo desde la academia tenemos que propiciar este trabajo, este debate, esta intervención, estas acciones de nuestros escenarios y con COVID son válidos en el hogar, en los ancianatos a nivel comunitario, en la parte de educación, en la parte laboral, esa transformación. Entonces hay una serie de grandes puntos que hay que mirar frente a. Voy a tomarme unos cuantos segundos aquí con COVID, especialmente con la parte de me voy a ir a la carga docente de los profesores de escuelas primarias, que cuántos de esos están vacunados actualmente, eh, estos cuántos pueden retornar a los centros educativos de escuelas primarias, el gran campanazo que ha dado la tecnología a la educación en nuestro país por el acceso a Internet. Los profesores han tenido que cambiar de su parte física a hacerlo remoto, a hacer guías, después calificarlos a través de Internet. No estaban preparados los profesores tienen que hacer todo este manejo en su casa y el punto es, frente a este teletrabajo, el Estado, ¿qué apoyó? ¿Qué recursos dio el Estado para estos docentes? ¿Les dio computador? La capacidad de su tiempo, el horario de trabajo, o si no les dio computador, les dio una retribución, un apoyo económico para pagar las horas de Internet. Eh, Esto le generó una carga porque tienen que atender más las labores de la casa con labores académicas y las gestiones que tienen que hacerse, jornadas, reuniones. Entonces, todos estos desafíos que nos genera esto, que estamos preparados en la parte de salud mental, el estrés que iban a hacer los chicos, etcétera, etcétera, los logros. Tenemos que mirar nuestro país con los mismos logros que estábamos mirando antes de la pandemia. Entonces son cosas que hay que comenzar a reflexionar. Es un balance que hay que hacer de cuenta en qué se gastaron la plata, qué pasó con esas capacidades, esas prácticas, esa atención. Y solamente les dejo este pequeño detalle con los docentes en escuelas públicas y con el valor que ganan esos docentes. Y el punto sería, ¿por qué lo que ganan esos docentes no es el salario que tienen los actuales senadores en nuestro país? Y con esto cierro esta presentación. Creo que me pasé unos cuantos minutos por Fergus. Todo perfecto. No sé si tengan ¿Preguntas? preguntas o comentarios. Estaba mirando el chat al respecto. Digamos que la idea es que podrían hacerte un comentario. Marilena Vanegas. Marilena, adelante. Buenas noches, doctores. Muchísimas gracias por estas conferencias que hemos tenido, son espectaculares. Primero quiero darles las gracias y, bueno, pensando en todo lo que hemos venido hablando y lo que vemos desde nuestros lugares académicos. Yo hago parte de la Maestría de Salud Pública de la Universidad del Norte y yo me imaginaba, hacia la comparación, ¿cierto? De que así como existe un carnet de crecimiento y desarrollo para los niños, debería haber como un carnet de crecimiento o de salutogénesis que incluyera esos modos de vida sanos, ¿cierto? Y me parece, eso es una cosa pues yo me imagino que la gente se la ha imaginado, pero pues yo la quiero decir, algo que de verdad, yo me imagino un médico em, que sea capaz de tener unas citas médicas dentro de lo que le toca, así como decimos el control de crecimiento y desarrollo de los niños, donde se pudieran reconocer y reforzar esos recursos con los que cuenta esa persona como autocuidado para sumarle a su salud. Y eso metería ahí lo que es el sentido de coherencia y todo, y que por supuesto yo me imagino que en vez de estarle a uno recetando yo soy pediatra, así que yo eso no me acuerdo, pero el captopril, yo no sé cuál es el que usan ahora, ¿cierto? Le recetara a la EPS el ejercicio o el gimnasio o la piscina o lo lúdico o el cine o el teatro que fuera incluido eh, dentro de, dentro de su misma red de EPS, ¿cierto? Y así como tenemos ahora el MAITE, que tiene esa ruta integral en donde uno va envejeciendo poco a poco, pero que eso realmente reforzara. Y al final de eso realmente
yo soy docente, quiero decir que pues de verdad que es que a uno no le enseñan esta parte de cómo hacer saludable a una persona. Y definitivamente hoy cuando el doctor Tuesca hacía la diapositiva entre patogénesis y salutogénesis, hizo como un rompe en mi cabeza, porque sí lo he escuchado, sí lo estudiamos, ¿cierto? Pero cuando él pone esa diapositiva, yo dije, claro que es verdad, yo siempre pienso en lo patogénico y lo normal es muy pequeño porque lo patogénico es muy grande y ese es el concepto que más o menos creo que manejamos la mayoría de las personas de salud y yo me imagino que la única forma de verdad es incluirlo donde uno sabe que no está incluido, ni siquiera, así que no podemos, si no está incluido, llegar siquiera a hacerlo meta para el 2030, no sé, eso quería contar. María Elena, sí, eso que tú tienes como intención, hay experiencias en México, no están medidas, falta medirlas. Hay experiencias también en España que son unos centros que tienen habilitados cerca, en los espacios donde están los centros de salud, donde pueden acudir tanto jóvenes como personas mayores. Usualmente van personas mayores. Y aquí pueden tener actividades lúdicas, por ejemplo, juegan cartas, algunos tienen instalados piscinas o piletas y ellos van y bañan, entonces tienen otro personal ahí metido dentro de estos escenarios. Tienen enfermeras entrenadas frente a la promoción de la salud, tienen deportólogos, gente con actividad física, les enseñan a hacer manualidades, eh, tienen sesiones de baile, sesiones con psicólogos para la parte de manejo psicológico. Realmente llevan a la persona mayor en la mañana y lo van a recoger por la tarde. Le dan una merienda, le enseñan, comen, almuerza, o estas personas acá comparten, les enseñan a alimentarse y respetan, lo vi en España y respetan las tradiciones y las culturas. Lo vi en un par de centros de dos comunidades distintas y le respetan su cultura, sus costumbres eh, y van adaptando todo esto. México, vi una chica que tiene un interés en evaluar qué ha pasado, que llevan aproximadamente como unos 10 años, pero ahora se les metió pandemia y la cosa, los centros no han tenido no se han abierto por lo de la pandemia. Y al interés de ella yo le preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado con esos viejitos que eh, cuando estaban antes de pandemia iban, ahora tu mirada es, ¿ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa gente? Dales una métrica, a ver, que te cuenten ellos cómo se sienten, cómo han estado para ver el valor que tiene y ahí podemos hacer una evaluación del interés, la importancia que tenía estos centros de atención. Pero esto requiere un trabajo transsectorial. Esto requiere una mirada política muy fuerte. Y ahora que tuvimos aquí en Barranquilla, no sé, la fiebre está del VIP, que nos deja la tercera ola, pero si con esa práctica que quedó por ahí de pronto, antes de hacer cantidades de cosas, pensar en, bueno, una serie de centros vidas, transformar esos escenarios de la ciudad, darle otro ingrediente adicional a estas cosas como para posicionar otra dinámica, otra visión de ciudad. Bueno, perfecto. No sé si tengan algún comentario adicional o alguna pregunta. Ya, inclusive hay algunos comentarios como el de Isabel Jaimes y en términos generales. Los invitamos, gracias, doctor Tuesca, por la presentación de la noche de hoy y los motivamos a seguir avanzando y trabajando en la plataforma. Por nuestra parte, no es nada más en la noche de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Gracias, profe Erwin. Buenas noches a todos.